Y bueno, cracks, perdón, todo listo para un nuevo video que vamos a conversar varias cosas. Vamos a conversar algo del que ha dicho un jugador que se llama Uche del Getafe, que bueno, ha dejado una sensación interesante, pero no vamos a hablar de él ni de su fútbol. Vamos a hablar en base a unas cosas que dijo él, vamos a hablar en base a un artículo que ha puesto José Félix Díaz con respecto a todo esto que está pasando con el Real Madrid. Y bueno, vamos a hablar en serio varias cosas interesantes. Sobre el final vamos a hablar de lo de la lesión de Mbappé, a dar mi opinión, que bueno, sé que muchos de ustedes vienen aquí no por buscar información, porque no la tengo. Yo me hago mis opiniones en base a cosas que se dicen, que se comentan, etcétera, etcétera, y ustedes vienen aquí a saber mi opinión y yo a saber las suyas en los comentarios. Y realmente, bueno, hay varias cosas que me gustaría comentar con ustedes. Lo primero, y me gustaría tocar esto muy brevemente, es que finalmente Rafael Varane, mítico central del Real Madrid, una leyenda que llegó siendo un muchacho jovencito y se terminó convirtiendo en leyenda del Real Madrid, ha anunciado su retirada con tan solo 31 años del mundo del fútbol. Sabemos que finalmente había llegado a un acuerdo con un equipo italiano que había recién ascendido, que se llamaba el Como o algo así, que por cierto el director técnico o el entrenador es Cesc Fábregas, y bueno, realmente no llegaron a un acuerdo después, se rescindió el contrato, se lesionó, y bueno, todo esto ha llevado a Varane a meditar lo que es la retirada. ¿Por qué estoy tocando esto? Porque para mí Varane es uno de los jugadores de esa época gloriosa que tuvo el Real Madrid, más infravalorados, que ha pasado, como quien dice, desapercibidos. Seguramente hay mucha gente que la ha valorado, pero para mí Varane es uno de los mejores centrales que he visto en el Real Madrid, y además pieza fundamental de que se haya conseguido todo este éxito en este tiempo que ha pasado y que realmente a todos nos llena el ojo. Por eso quiero hacerle mención específica, muy corto, pero mucho honor a Rafael Varane, y por supuesto toda la suerte del mundo en cualquier campo de la vida que vaya a desarrollar a partir de ahora. Toda la suerte del mundo y agradecimiento, que es lo único que seguramente nosotros podemos darle a Rafael Varane después de habernos dado tanto durante tantos años. Vamos a arrancar ya con lo calentito, porque voy a empezar con lo que ha dicho el jugador del Getafe. Lo voy a unir con la indignación que, según José Félix y el diario Marca, hay en el Real Madrid. Lo que ha dicho el futbolista del Getafe es así textualmente como lo voy a decir: los árbitros de la liga son muy malos. Es curioso y llamativo el hecho de pensar que este futbolista Uche lleva unas pocas jornadas en el fútbol español y que vaya a dar esa opinión tan contundente relacionada con el tema arbitral. Es que me parece una de las cosas más increíbles que he visto en mi vida, y por supuesto el tipo tiene toda la razón del mundo. Está clarísimo que los árbitros del fútbol español, además de ser muy malos, hay una sombra alargadísima y tremenda que nos llevan a pensar que hay un ejercicio de corrupción en toda esta situación realmente lamentable. Yo al menos lo pienso así, seguramente muchos de ustedes también. Y repito, lo que hace llamativo esta declaración, que tiene toda la razón del mundo, es el hecho de pensar que este futbolista lleva tan solo una jornada jugando en el fútbol español para percatarse de esto y decirlo de esta manera tan contundente, que me parece sencillamente gravísimo. La imagen que está dejando el fútbol español es de una degradación profunda, y que probablemente no se van a poder sacar de encima en muchísimo tiempo. Y esto lo voy a unir porque también va relacionado con el tema arbitral, con el artículo que dice José Félix. Según esto, ellos comentan que en el Real Madrid crece la indignación jornada tras jornada debido a las polémicas decisiones arbitrales que ha estado rodeando al equipo, al conjunto de Ancelotti, al equipo de Ancelotti. Es que hay un dato que es demoledor, y es que al Real Madrid le han sacado 15 tarjetas amarillas, y de estas 15 tarjetas amarillas, cracks, 9 de ellas han sido por protestar. Creo que la gota que derramó el vaso, por decir alguna palabra, fue lo que sucedió en el partido de ayer contra el Alavés. Luka Modric con la cinta de capitán, y que según el reglamento el capitán tiene todo el derecho del mundo, o es el único que se puede acercar al árbitro para conversar algo. Luka Modric se acercó al árbitro para conversar algo y terminó saliendo amonestado también. El caso de Fede Valverde también es que es impresionante. Repasas la falta por la que amonestaron a Fede, aunque básicamente lo que hizo fue un gesto así con el brazo, y salió amonestado Federico Valverde. Es que es sencillamente absurdo y de locos. Como les estoy diciendo, que crezca la indignación, pues es bastante normal, teniendo en cuenta que es llamativo lo que está sucediendo con los árbitros contra el Real Madrid. Y bueno, evidentemente estas cifras es que son excesivamente alarmantes. Ayer dijo Carlo Ancelotti que podríamos hablar si es justo o no lo del tema del reglamento, pero que había que adaptarse y que no había que protestar más. Es que
Eso es prácticamente lo que quieren, silenciarnos, que los futbolistas del Real Madrid se queden sumisos. Me da la sensación que esa es la palabra, quieren hacerlos sumisos y que no digan más nada absolutamente nunca más, para que ellos puedan seguir con esa cuota de protagonismo que vienen intentando agarrar durante mucho tiempo. También para que después salgan los payasos como Pedrerol ayer diciendo, no, es que la imagen del Real Madrid está por encima de todo, no se vale protestar por todo. Es que ¿cómo no vas a protestar por todo cuando tú ves claramente el ejemplo? Ayer hubo una parte que el partido iba en el segundo tiempo, no recuerdo exactamente en el minuto que iba, el Madrid había hecho 3 faltas y había recibido 2 tarjetas amarillas, el Alavés había hecho 9 faltas, no todas de amarilla, pero había un par que eran significativas, por ejemplo la que le hacen a Vinicius, en la que termina Vinicius amonestado, y de 9 faltas no habían recibido ni una sola tarjeta amarilla. Y es increíble porque ellos son hasta inteligentes, porque maquillan las cosas. Quiero decir con esto que llega un punto en el que ellos agarran y dicen todo, dicen un montón de cosas allí interesantes. Por ejemplo, el Madrid va ganando 3-0, van y le pitan un penalti, como pasó en el caso de Hendrik, el penalti polémico, entre comillas, para maquillar las cosas, ¿no? Al Madrid le pitaron un penalti, al Madrid le sacaron amarillas cuando ya los partidos están decididos. Es que es una cosa de locos. Entonces, es lo que les estoy diciendo, es una vergüenza lo que estamos viendo, y me gustaría, voy a buscarlo, seguramente ya habrá un dato por ahí, de cómo el Real Madrid, o cómo le pitan los árbitros al Madrid cuando los partidos están lejos de ser decididos todavía, y cómo cambia radicalmente el arbitraje cuando los partidos están ya totalmente condicionados por el resultado, que ya pues prácticamente irremontable, aunque ayer pensábamos que era irremontable y el Alavés estuvo a un susto de hacer que esto fuera exageradamente grave. Para cerrar, Kylian Mbappé ya se ha confirmado, sufre una lesión en el bíceps femoral que le va a tener apartado alrededor de 3 semanas, aunque todavía no se estima el tiempo de baja o no se tiene conocimiento. Lo que se habla es que este tipo de lesiones suele apartar a los futbolistas en total 3 semanas. Obviamente lo que deja claro todo esto es que no va a poder participar en su primer derbi, lo que iba a ser su primer derbi el próximo domingo en el Metropolitano, y bueno, le hará perder seguramente lo que resta de partidos antes del parón, y lo que se habla es que probablemente regrese hasta después del parón de selecciones. Una lesión que bueno, no es exageradamente grave, pero que perfectamente se pudo haber evitado. Es que de hecho ayer se hablaba de que Kylian Mbappé pudo haber descansado, y bueno, el señor Ancelotti pues no ha tenido las pelotas, no hay otra manera de decirlo, para sentarlo, darle descanso. Era en el Bernabéu, yo no sé qué clase o qué tipo de intereses hay detrás de esto, pero no ha querido darle el descanso, y bueno, allí ha tenido que salir sustituido por unas molestias que se han confirmado, que es una lesión que le tendrá apartado al menos el próximo domingo. Está totalmente descartado la participación de Mbappé. Yo lo tengo muy claro. Prefiero, y se va a escuchar horrible seguramente, pero yo prefiero que se lesione Mbappé y no se lesione Vinicius. Es más, que lo tengo clarísimo. Me gustaría ver arriba a Rodrigo, a Hendrik y a Vinicius, cada uno en su posición idónea, aunque Rodrigo sabemos que su posición idónea es la izquierda, pero se desenvuelve bien en la derecha. Me gustaría ver estos 3 brasileños y que les hagan unos golitos y se pongan a bailar en el Metropolitano, pero es que esto no quita la negligencia con la que se viene gestionando muchas cosas. Es que Ancelotti, lo leí en un tweet ayer y no recuerdo bien, se lo leí, y es una maravilla, porque decía que Ancelotti los grandes cambios, los cambios significativos, se los han hecho las lesiones. No hace un cambio así porque soy el entrenador y me toca hacer mi trabajo. No, de hecho el tema de Kylian Mbappé se estimaba que podía descansar debido a lo que venía haciendo Hendrik, lo que venía demostrando y que sigue demostrando, que cada vez que entra es que es una cosa de loco. Se genera un par de situaciones que vemos muy pocas veces dentro de lo que hay en la plantilla. Y bueno, después de todo eso, no lo ha terminado sentando, también de que había descansado Vinicius en la jornada anterior. O sea, es que es sencillamente de locos, y bueno, ahí está pagando los platos rotos de esto. Aunque repito, yo prefiero, si me piden quién se lesiona, ojalá ninguno de los dos, pero entre Vinicius y Mbappé prefiero que tengamos a Vinicius dentro del campo, porque a día de hoy le veo con más capacidad de resolverte un partido, y no hace falta sino revisar por lo menos las últimas 2 jornadas. Pero bueno, ya sabemos cómo es Ancelotti, ya sabemos quién es Ancelotti. Siempre lo digo, a Ancelotti se le pueden criticar las cosas, pero nunca que nos haya dejado de traer títulos, porque cuando no lo hizo lo echaron, y estas temporadas pues ha estado trayendo títulos, y eso no se lo va a quitar absolutamente nadie. Nada, en este momento, chicos, voy a despedirme, esperando por supuesto saber sus opiniones en los comentarios, que me dejen su like, suscripción. Gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao.